Corta el cable y disfruta de una gran variedad de canales con nuestra antena multicanal que estaremos realizando en el día de hoy. Para ello vamos a utilizar un perfil o tubo de cobre o de aluminio de 10 milímetros de diámetro, 1 centímetro, 3/8 de pulgada. Vamos a cortar dos pedazos idénticos para poder realizar el dipolo activo que va a recibir las frecuencias digitales en la banda UHF desde los 470 MHz hasta los 700 MHz. Entonces cortamos 35 centímetros de cable, 13 pulgadas, 3/4. Vamos a cortar dos pedazos iguales. Utilizaremos esta herramienta llamada corta tubo para cortar estos elementos. Con ella misma realizaremos la otra. Vamos a tomar una cinta de medir y vamos a marcar 117 milímetros, 11.7 centímetros. Aquí lo tenemos. 11.7 centímetros de un lado. Lo vamos a voltear y del otro lado vamos a marcar 10.6 centímetros del lado opuesto. $10.6 centímetros. Vamos a utilizar este de referencia para trazar y aquí ya tenemos nuestras medidas. Vamos a utilizar esta herramienta que hicimos aquí en el canal JM Actualidades. Y con ella nosotros vamos a doblar nuestros tubos. Lo vamos a colocar de esa forma. Y donde se encuentran las medidas, nosotros vamos a realizar el doblez. Fíjate, tiene que ubicar la línea que se observe cuando tú la coloques de frente. La línea que se observe cuando tú la coloques de frente. Vas a agarrar o sostener con las dos manos o con ambas manos y vas a hacer este giro. 90 grados. Y aquí ya tenemos el primer doblez. Si deseas lo volteas, lo introduce de esa forma, te ubica en la otra línea que hicimos, ahí la tenemos, que se observa frente a frente, ahí está. Y realiza el mismo procedimiento. Aquí simplemente ajusta. ...90 grados que queden los elementos y de esa forma tenemos ya el primer elemento realizado. Ese proceso lo debe de realizar con el otro. Y de esa forma hemos concluido la construcción de los dipolos. Vamos a preparar la base que va a sostener nuestros elementos. Esta base tendrá un ancho de 3 centímetros.
3 centímetros de ancho. Por 2 veces esa longitud, 6 centímetros. Realizamos nuestro rectángulo. Y debemos de sacar esta sección que es la que va a sostener los elementos. Tenemos nuestras bases donde vamos a colocar nuestros elementos. Aquí nosotros tenemos que tener en consideración lo siguiente. Debemos dejar separado ambos elementos a 10 milímetros, 1 centímetro de separación entre dipolo y dipolo. 10 centímetros entre dipolo y dipolo. Utilizamos un tubo de 3/8 o 10 milímetros, lo colocamos de esta forma y listo. Tenemos que tener en consideración que deben de quedar alineados este elemento y este elemento. Correcto, 10 milímetros con un tubo en el centro y alineado. Entonces, sabiendo eso, utilizamos nuevamente la cinta de medir. Y vamos a marcar desde el punto externo de uno de los elementos 3.5 centímetros. Vamos a marcar acá 35 milímetros, 3.5 centímetros. Este es el punto donde debe de ir conectado nuestro cable coaxial. Esta antena trabaja en 75 ohms. Entonces, la idea es que tú puedas ubicar los elementos, hacer los puntos para perforar y que quede en la base. Ya conoce el punto idóneo, entonces ya sabes, y tú vas a tener este margen para colocar el otro punto. Conociendo eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos colocamos de esta forma, repartimos la base que va a sostener los elementos y marcamos. Muy bien. Y ya acá solamente trazamos una línea de esta forma. Esta línea tiene que quedar separada a 10 milímetros, pero es una guía simplemente. Y ahí vamos a hacer las perforaciones para poder sujetar los elementos. ¿Qué te parece? Como vamos a utilizar tornillos, vamos a hacer un pequeño avellanado atrás. Y aquí se esconderá la cabeza del tornillo. Entonces vamos a fijar nuestros elementos.
Ok, ya tenemos nuestro dipolo preparado. Ahora vamos a buscar un perfil de esta forma y vamos a buscar también cable coaxial con su conector. Nos vamos a buscar un perfil, el que tú tengas. Este tiene 1 pulgada, 2.5 centímetros, con una longitud de 15 centímetros de largo. Realizaremos una perforación para cruzar nuestro cable coaxial de esta forma. Fíjate, haz un agujero. La idea es ubicar la base de esta forma, como tú observas. Entonces se hace una perforación, se cruza el cable coaxial de esta forma. Trata de que en estos puntos la malla no haga contacto con el perfil para evitar complicaciones. Y ahí lo tenemos. Entonces dobla de esta forma. Saca cada hebra hacia cada lado. Si debe de retroceder, puede retroceder un poco. Y ahí lo tenemos. Entonces en estos puntos nosotros vamos a fijar nuestra antena. Esto va a quedar por la parte externa de afuera. Entonces voy a marcar ahora para fijar la base. Aquí podemos colocar un tornillo directamente al perfil. Muy bien, entonces hicimos un agujero para fijar en este punto nuestro elemento. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tomar el cable coaxial y lo vamos a colocar por debajo para que no afecte en ningún momento nuestra conexión. Para eso simplemente tienes que aflojar nuevamente los tornillos para que la antena ceda. Fíjate. Y hacer la conexión directamente en el cuerpo de los tornillos de esta forma. Debemos de evitar que la malla toque el elemento opuesto. Todo con cuidado, tómate tu tiempo. Si desea puede aplicar un poco de silicón para aislar antes de colocar este punto aquí. Voy a colocar un poco de silicón para evitar que la malla haga contacto con el lado opuesto.
Ok, entonces fijamos ya la base, que el tornillo que coloquemos aquí no haga contacto, y de esta forma hemos concluido nuestra antena. Hemos utilizado esta base para las personas nuevas que no habían llegado a este canal. Fíjate, esto es una base que nosotros construimos aquí para fijar la antena en la pared. Entonces le colocamos un tornillo aquí. Colocamos una arandela. Colocamos la tuerca. Y ya tenemos una base articulada para orientar la antena. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Con esta antena podremos cortar el cable y ver todos los canales disponibles que se encuentren en nuestro país. Una antena multicanal realizada aquí en JM Actualidades. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar nuestra antena acá en este punto que yo tengo destinado para hacer pruebas de las antenas. Entonces aquí solamente es fijar nuestra base por medio del tornillo a la pared. El objetivo de este mecanizado es que tú puedas orientar la antena para buscar la mejor recepción. Vamos a entonces a cambiar la cámara de posición. Bien, vamos a hacer la conexión de nuestro cable coaxial primeramente en nuestra antena. Me dirijo allá. Una toma que se pueda ver. Ahí creo que está bien. Ok, estoy ajustando un poco la cámara para poder tomar la televisión y el cable coaxial. Ok. Ok, creo que ahí se ve bien. Entonces vuelvo ahora y vamos a conectar el cable coaxial directamente en el televisor. Voy a subir el cable coaxial para que se expandan y lo puedan ver, para que no piensen algo anormal. Luego retiramos la cámara acá de este bloque y nos vamos allá al conector del televisor y miramos la conexión. Un momento. Cable coaxial completo. Observan. Entonces vamos a conectarlo en el televisor. Ok, y llegó la señal. Discúlpenme que si el audio se va un poco, pero nada, vamos allá. Vamos a ajustar un poco, vuelvo otra vez y me voy allá
porque la antena, recuérdate que la antena hay que ir orientándola. Vamos a ver si podemos tomar otra señal. Bien, entonces voy a realizar ya la desconexión de la antena. Hicimos ya la prueba de los canales. Vamos a cambiar para que no me den copy. Porque si lo dejo mucho rato en una emisora pueden darme un copyright. Entonces vamos a ver, vamos a desconectar. Vamos solamente a pasar un poquito. Nuevamente los canales. Y nos volvemos a parar en cualquiera de estos canales. Vamos a dejarlo aquí. Y aquí simplemente vamos a tomar nuestro cable coaxial, lo vamos a desconectar de acá. La señal se va a frizar, se va a perder la señal, por supuesto, porque ya no tenemos nuestra antena conectada. Vamos a dejarlo todo colgando, así fíjate rápidamente. Vamos a tomar la cámara de acá, fíjate donde el cable se está moviendo todavía. Voy a conectarme el micrófono. Esa es nuestra antenita que realizamos aquí en tu canal JM Actualidades. Vámonos atrás. Fíjese, aquí no hay nada de truco. Aquí solamente es hacer las cosas bien hechas, como yo siempre digo. Ahí está el instrumento con el que yo estaba, donde tenía colocado. Y aquí simplemente desconecto mi cable. Y nunca va a haber señal porque no tenemos nuestra antena conectada. Para que pueda haber señal, debemos de volver a hacer la conexión en nuestra antena. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades para que disfrute de estos contenidos que estamos llevando a ustedes. Muchas gracias.